Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta serie de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho las preguntas que nos han enviado y estamos respondiéndolas no en el orden en el que las estamos recibiendo, sino tratando y buscando de clasificarlas para que haya congruencia entre una respuesta y otra y así podamos ser edificados de la mejor manera. La pregunta con la que vamos a comenzar esta serie es la siguiente, y en este caso vamos a responder preguntas acerca de el contenido de algunos versículos bíblicos y su significado. De paso, vamos a unir dos preguntas y a contestarlas de junto. Alguien nos pidió por favor explicar qué significa el nombre de Jesús y qué significa el nombre de Jehová. Así es que empecemos por allí. En el idioma hebreo, Jesús, su nombre es Yeshua o Yehoshua. Pueden ver ustedes como el nombre de Jehová o Jehová está en el nombre de Jesús. Jesús es Jehová. Pero al nombre de Dios, en el caso del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se le ha agregado otro ingrediente. Yashá significa salvador o salvación. Así es que Jehová significa el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien es. Él es. Y en la respuesta a la siguiente pregunta vamos a ampliar un poquito más este concepto, porque la siguiente pregunta tiene que ver con la experiencia de Moisés con Dios, cuando Dios lo llamó a ir y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Jesús es un nombre que Dios reveló de sí mismo hasta hace 2000 años. En la antigüedad, Dios se reveló al hombre de manera progresiva. Si examinamos y exploramos esto en la palabra de Dios desde el libro del Génesis, vamos a descubrir que el primer ángulo que Dios reveló de sí mismo al hombre fue Elohim. Elohim literalmente significa deidad o deidades. Es un nombre uniplural porque es un solo Dios y sin embargo Dios se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que en ese nombre que aparece en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Elohim. Elohim está relacionado con el poder creador de Dios. Así es que Elohim nos habla de Dios, el creador, y desde el inicio queda en ese nombre revelado el hecho de que Dios es uniplural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, unos versículos después vemos nosotros cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, el salmista nos dice, Dios habló y Jesús hizo o ejecutó. Así es que vemos ahí nosotros a la divinidad en acción, todos bajo el nombre de Elohim, el creador. Literalmente significa poderoso, literalmente significa los poderosos o deidades. Hay un solo Dios, como les digo, pero es un Dios que se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante, Dios se reveló como Adonai. Adonai significa, Adón es Señor. Adonai significa mi Señor. Señor, amo, dueño y esposo. Adonai, cuando el sufijo es la letra I, eso lo hace posesivo. Así es que no solo es Señor, es mi Señor. Así es que el hombre ahora conoce a Dios como el Creador, Elohim, el poderoso. Luego más adelante Dios se reveló al hombre como Adonai, el Señor, o mi Señor. Él puede ser Señor mío de manera personal.
Y luego más adelante a Abraham Dios se le reveló como El Shaddai, el Dios omnipotente. El Shaddai fue quien le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y el Shaddai fue el que prometió bendecir a Abraham. El Shaddai es un nombre precioso. Él es la primera parte de Elohim. Y Shaddai significa poderoso, pero esa palabra también la podemos conectar etimológicamente a la palabra Shad. Shad se refiere al pecho materno. Así es que en el Shaddai no solo vemos el poder de Dios manifestado, en el Shaddai vemos también la bondad y la ternura de Dios. Dios, quien nos toma en sus brazos, nos lleva en brazos como la madre a su pequeño hijo y nos nutre, nos amamanta con el alimento, la sustancia que necesitamos y con el amor y el cuidado que necesitamos. Ese es nuestro Dios. Y esa es la revelación que Dios dio de sí mismo a Abraham. Pero más adelante Dios se reveló a Moisés de otra manera y en otra capacidad. Dios se reveló a Moisés como Jehová. Y en un momento vamos a volver a esto. Pero Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6, verso 2. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente o El Shaddai. Él es Dios y omnipotente es Shaddai. Dios se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto prueba que Dios se ha revelado de manera progresiva al hombre. Poco a poco Dios ha ido revelando ángulos de sí mismo, de su sustancia, de su naturaleza, que Dios no había dado a conocer antes. Entre paréntesis, la razón por la que el nombre Jehová lo leemos desde los primeros libros de la Biblia, desde el Génesis, es porque Moisés escribió el Génesis y Moisés ya conocía a Dios como Jehová. Por eso aparece la mención del nombre de Jehová desde el Génesis. Pero aquí claramente se nos dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron a Dios como Jehová, lo conocieron como El Shaddai. Dios iba a hacer una obra nueva. Dios ya no iba a entrar en pacto únicamente con individuos, iba a entrar en pacto con una nación entera. Y él sabía que el hombre, y en especialmente el líder que iba a estar detrás de todo esto o delante de todo esto, necesitaba una nueva revelación de Dios. Y así es Dios con nosotros. Cuando va a hacer una obra nueva en nosotros o a través nuestra, Dios nos va a revelar una nueva capacidad, un nuevo ángulo de su maravilloso nombre. Así es que leo nuevamente Éxodo 6, verso 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y más adelante en el verso 6 dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, esa es la revelación que el hombre tuvo de Dios por siglos. Los profetas diligentemente indagaron, dice Pedro en su primera epístola, cuando empezaron a profetizar acerca del futuro Mesías que vendría, acerca de Cristo. Pedro en su primera epístola dice que ellos diligentemente indagaron a qué persona se refería, en qué tiempo se iba a manifestar. Pero ellos profetizaron acerca de los padecimientos que iba a ser necesario que sufriera Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. Ellos no sabían cuál era el nombre del Mesías que habría de venir. Sabían bastante acerca de sus atributos. Por ejemplo, a Isaías Dios le dijo, llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro de Isaías le llaman la vara del tronco de Isaí. Le llaman de muchas maneras. Pero el nombre no había sido revelado. Hasta que hace 2000 años llegó el ángel Gabriel con María y le dijo, un niño os es nacido, un niño os es dado. Eso lo profetizó Isaías, pero cuando el ángel se lo dijo a María, le dijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la primera persona que tuvo la revelación de este nuevo lado de Dios fue María. Jesús, como dije al principio, literalmente significa Jehová Salvador o Jehová Salvación. Jehová es salvación. Y esto es maravilloso porque podemos saber que Dios es el Creador, el Señor, el Todopoderoso, el autoexistente. Pero de alguna manera la humanidad puede vivir con eso y seguir viviendo lejos de Dios, no tener una experiencia personal, salvadora con Dios. Pero cuando Dios se nos revela como el Salvador, Jehová Salvador, Jesús, entonces podemos entender cómo Dios se está acercando al hombre de una manera todavía más completa, profunda e íntima, y le está ofreciendo al hombre de manera personal la salvación que el hombre necesita de sus pecados y del estado en el que el pecado lo ha colocado. Así es que la revelación más grande, más íntima, más personal y más cercana que podemos tener de la naturaleza de Dios es la del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tan poderoso que la Biblia dice claramente que es nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ver, nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos. Quiere decir que ese es el lado más alto que Dios revela de sí mismo. Aquel que se acerca al hombre y lo salva. Aquel que se acerca al hombre con misericordia y perdón y redime sus pecados cuando el hombre le pide: Señor, perdóname, soy pecador, sálvame y límpiame con la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Con Jesús no podemos permanecer neutrales. La humanidad ha permanecido neutral con el hecho de que Dios sea el Creador, el Señor, el Todopoderoso y el autoexistente. Pero cuando se trata de la revelación de Jesús, ya no podemos permanecer neutrales. Algo tenemos que hacer. O lo aceptamos y recibimos su salvación, o lo rechazamos. Así es que Dios está acercándose a nosotros, buscando rescatarnos, redimirnos, buscando revelarnos de manera personal el amor incondicional con el que Él nos ama. Jesús murió en la cruz del Calvario derramando su sangre, tomando nuestro lugar en esa cruz para que nosotros no tuviéramos que morir. Todos nosotros somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección. Todos nosotros necesitamos ser rescatados del estado en el que nos encontramos a causa del pecado, de la condenación que hay sobre nosotros. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte, pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió por mí. Yo no tengo por qué morir a causa de mi culpa, a causa de mis pecados. Si me apropio de lo que Jesús hizo en la cruz, entonces puedo decir: Jesús, tú moriste para limpiarme a mí de pecados. Ya no tengo que morir yo, límpiame a mí. Perdona los míos. Con tu preciosa sangre límpiame, Señor Jesús. Entonces automáticamente el Señor Jesucristo nos declara libres de culpa. Somos justificados delante de Dios. Por medio de la sangre de Jesús, Dios hace de caso que nunca lo hicimos, porque la sangre llegó, el poder de la cruz llegó a nuestras vidas y Jesús nos salvó en el momento en el que hicimos eso. Así es que recordemos, con Jesús no podemos permanecer neutrales. Recibamos a Jesús en nuestros corazones y recibamos su salvación, y nuestra vida va a ser completamente revolucionada. Muy bien, eso es en cuanto a qué significa el nombre de Jesús y qué significa el nombre de Jehová. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.